Buenas noches, soy Juan Sebastián Calderón Rodríguez, abogado en ejercicio, actualmente candidato al título de Magíster en Derecho Disciplinario, y quiero compartir con ustedes algunas consideraciones que he tenido frente al pronunciamiento que emitió el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, el día 30 de abril de 2020, respecto a la validez del decreto 1844 del 1 de octubre de 2018, el cual recordaremos regula algunos aspectos relacionados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana frente al porte, tenencia y consumo de sustancias estupefacientes. Recordemos que también algunas expresiones como sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en pronunciamientos precedentes, por eso quiero utilizar esta expresión. Voy a explicar este pronunciamiento y mis consideraciones desde tres planteamientos teóricos esenciales. El primero de ellos, la teoría del razonamiento hermenéutico. Teoría del razonamiento hermenéutico que conlleva a determinar que existe una falacia ad hominem en la formulación que se genera frente al cargo de la demanda, particularmente, y como lo validó la misma corporación, el Consejo de Estado, en lo atinente a que la Policía Nacional no es una institución que se encuentre capacitada para poder atender las problemáticas derivadas desde el fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas. Es una falacia ad hominem porque dentro del pronunciamiento no logra decantarse, y mucho menos dentro de la demanda logra advertirse el argumento por el cual se está sosteniendo que la Policía Nacional no es una entidad competente para el tratamiento de la problemática. Toda vez que, claro, si lo vamos a analizar desde el punto de vista de la salubridad pública, es totalmente acertado el pronunciamiento en el entendido de que serán otras las entidades que deberán venir a confluir en el tratamiento que debe brindarse a la problemática desde un marco comunitario. Pero si debe hablarse de la problemática desde el punto de vista de la preservación de la seguridad y la convivencia ciudadana, muy seguramente vamos a encontrar algún tipo de razonamiento que nos va a permitir validar la posición de la legitimidad con la que cuenta la Policía Nacional para efectos de intervenir en el tratamiento de esta problemática desde la esfera social y cultural. De manera tal que desde la teoría del razonamiento hermenéutico esta apreciación decae en equívoco, y asimismo fue validada en la parte de los considerandos que fungen como prefacio al decisum de este proveído por parte del Consejo de Estado. En un segundo escenario quiero mostrar la teoría de la relatividad de los derechos. La corporación, el Consejo de Estado, establece alguna carga argumentativa relacionando la teoría de la relatividad de los derechos en el entendido de asegurar, como ya se ha decantado por parte de la Corte Constitucional en sendos proveídos anteriores, que los derechos tienen un carácter de relatividad, no pueden ser considerados como absolutos, toda vez que en determinados presupuestos fácticos tienen la obligación de ceder bajo juicios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad a la salvaguarda de un interés general de mayor valor a aquel que se sacrifica. En este caso particular es claro, no podemos pretender que el Estado colombiano permita que por las calles del territorio nacional deambulen de manera indiscriminada y sin ningún tipo de control todo tipo de sustancias psicoactivas, todo tipo de estupefacientes que, en lugar de permitirle al Estado atacar la problemática de salud pública que ha sido reconocido por la misma Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal frente a la condición del drogodependiente, del drogadicto, como un enfermo, no como un delincuente, le va a ocasionar al Estado es la magnificación de esta problemática sin que las autoridades administrativas ni policivas puedan desarrollar ningún tipo de control para este efecto. Entonces es un contrasentido hablar en este sentido de esta posición, en el entendido que, claro, existen derechos que son relativos, pero no por ello podemos permitir que una situación que me puede desencadenar una problemática de salud pública sencillamente se vuelva un aspecto permitido por una interpretación jurisprudencial, amén de salvaguardar derechos fundamentales que no en todos los eventos están relacionados directamente con mecanismos o medidas idóneas para salvaguardar la salud, porque claro, en este pronunciamiento, en los considerandos que se logra advertir, se están confundiendo dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, el consumo de sustancias estupefacientes por un problema dictaminado desde la perspectiva médica como de salud pública.
un problema médico, una enfermedad, si se me admite el uso de la expresión en palabras de la Corte Suprema de Justicia. Y se confunde este concepto con el de aquella persona que utiliza el consumo de sustancias psicoactivas para fines eminentemente recreativos, aun cuando no tiene una dictaminación expedida por un organismo médico galeno competente que permita establecer que efectivamente ese consumo se deriva de una adicción que ha sido considerada como una problemática de materia de salud pública, es decir, una enfermedad. En ese entendido le pone la tarea a la Policía Nacional prácticamente de adivinar si la persona que está portando el estupefaciente realmente puede ser considerado como un enfermo o debe tener una certificación que acredite que efectivamente se trata de una persona drogodependiente. Y lo digo en el siguiente sentido: normalmente uno entendería que este tipo de problemáticas realmente exijan una certificación expedida por un médico, por un organismo galeno competente que permita acreditar que esa persona que está portando el estupefaciente realmente es un enfermo, diría uno. Pero resulta que cuando vamos a ver los precedentes jurisprudenciales, sobre todo estos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, e inclusive una consideración que tiene esta misma sentencia del Consejo de Estado, valdría la pena advertir que se genera una especie de presunción que naturalmente es susceptible de su correspondiente controversia, frente a que la persona que porta el estupefaciente así no tenga una certificación expedida por un organismo médico, debe ser tratada como un enfermo. Y en tal sentido, en Colombia no se tienen personas que sean drogodependientes por fines recreativos, sino que única y exclusivamente sean drogodependientes para efectos eminentemente médicos, lo cual permite y abre una puerta grandísima a todos los fenómenos del narcomenudeo, del microtráfico, como ha sido reconocido por la misma jurisprudencia, frente a que toda persona que sea sorprendida con estupefacientes va a alegar la presunción establecida por la jurisprudencia y en tal sentido indicará: como yo tengo estupefacientes, usted no me puede tratar a mí como una persona que está ejecutando un comportamiento contrario a la convivencia, o mejor, una conducta punible que tiene un realce desde el punto de vista del ius puniendi estatal y mucho más fuerte, sino que por el contrario, usted como autoridad del Estado tiene que brindarme un tratamiento que me ayude desde la perspectiva de rehabilitación a superar mi adicción a las drogas. Entonces se genera la confusión de estos dos conceptos y se le abre una puerta muy grande al fenómeno de narcomenudeo. Y esta presunción que se genera por parte de los pronunciamientos jurisprudenciales generan algo que desde el punto de vista de la teoría argumentativa, la teoría hermenéutica, se conoce como una falacia ad verecundiam. Esta falacia ad verecundiam es básicamente la que apela a los argumentos de autoridad para que desde la perspectiva hermenéutica se pueda validar una posición que ha sido generada en el entorno sociocultural simplemente porque la Corte lo dice, simplemente porque la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal manifestó que a las personas que tengan alguna adicción a las sustancias psicoactivas deben ser tratados como enfermos y no como delincuentes. Entonces desde allí se genera esta presunción ad verecundiam y luego hacer actividad de las autoridades, demostrar desde el punto de vista argumentativo que no se trata de un evento de los constituidos por esta presunción. Hay que enunciarlo: este pronunciamiento del Consejo de Estado transgrede de manera notoria disposiciones del derecho comunitario, esencialmente 3 convenciones que son las contenidas dentro del marco comunitario de las convenciones de Viena de los años 1969, 1971 y 1988, que establecen medidas para que los estados puedan luchar contra el narcotráfico. Y este pronunciamiento del Consejo de Estado lo desconoce por una sencilla razón, y es que atenta directamente contra la lógica teleológica de estas convenciones. ¿Por qué? Primero, si yo no tengo quien me lleve al eslabón de tráfico, que ya vamos a hablar porque yo no utilizo la palabra comercialización, sino porque llevamos al eslabón de tráfico el estupefaciente, sencillamente no voy a tener un consumidor, porque para poder tener un consumidor sin tener a alguien que me ponga el tráfico, sencillamente tendrá que hablar de productores y un productor para el autoconsumo, cosa que en Colombia difícilmente existirá. Y en tal sentido, quiero aclarar, porque hablo de tráfico, la sentencia incurre en una imprecisión terminológica, habla de comercialización de estupefacientes. Recordemos que desde el punto de vista semántico y normativo, la comercialización es toda actividad mercantil que está permitida por el ordenamiento jurídico. Y hasta este estadio
No existe en Colombia una disposición que permita la comercialización de sustancias estupefacientes, porque si la permitiera naturalmente de la Ley 599 del año 2000, Código Penal, tendría que eliminarse el tipo penal relacionado con tráfico, porte, fabricación o comercialización de sustancias psicoactivas. En ese sentido, estamos incurriendo a partir del pronunciamiento del Consejo de Estado en una imprecisión terminológica. No puede hablarse de comercialización, sino de tráfico de estupefacientes. ¿Y el tráfico por qué? Porque es una actividad que, si bien implica un canje económico entre comprador y vendedor, la misma actividad no ha sido permitida por parte del ordenamiento jurídico colombiano, y en tal sentido así debe tratarse. Así las cosas, también es importante abordar la explicación del pronunciamiento jurisprudencial desde el punto de vista de la teoría de la causalidad. Hablamos que con todos los mecanismos que pretenden hacerse valer en este pronunciamiento, se pretende atacar el fenómeno del narcomenudeo o del microtráfico a través de las medidas administrativas y jurídicas que puedan adoptar los organismos para luchar contra este flagelo. Pero se obvia un pequeño aspecto, y es la cadena de producción, distribución y comercialización de estupefacientes. Porque si yo voy a permitir que la persona porte el estupefaciente y no voy a tener como policía medidas para que se pueda corroborar efectivamente cuál es el uso de la sustancia, sino que automáticamente, dada la suerte que nos está estableciendo el pronunciamiento jurisprudencial, yo deba presumir que esa persona que me porta el estupefaciente es un enfermo, así no tenga ningún tipo de certificación, porque es la presunción ad verecundiam que establece la jurisprudencia, pues muy sencillamente se cae en esta lógica. Porque ya a nadie que yo encuentre con un estupefaciente voy a poder exigirle que me acredite la situación, dado que jurisprudencialmente está establecido que quien la porta también debe ser tenido en cuenta como un enfermo. Y esta situación hace totalmente gravosa la actividad administrativa que deben desarrollar las autoridades para luchar contra los fenómenos de microtráfico o narcomenudeo. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que no se le está dando a la Policía Nacional en este pronunciamiento jurisprudencial, por demás bastante cuestionable, medidas para que se pueda corroborar específicamente y de manera efectiva y contundente en el momento, en el instante, la destinación y el uso de este estupefaciente con el que ha sido sorprendido el ciudadano que se reputa posible infractor de la norma de seguridad y convivencia, porque daría la suerte, según el pronunciamiento jurisprudencial, que el policía tendría que perseguir constantemente a quien porta el estupefaciente para verificar si lo va a comercializar, término que ya sabemos no está bien utilizado, o si lo va a consumir. Y si lo va a consumir, ¿para qué finalidad es? Para tratar una enfermedad relacionada con la adicción a las sustancias estupefacientes, no podemos utilizar psicoactivas, recuérdenlo, o si por el contrario va a generar con este algún tipo de uso recreativo que, sin estar relacionada con la existencia de alguna patología desde el punto de vista de la salubridad pública, no se enclaustra dentro de los componentes establecidos por la jurisprudencia constitucional y por la jurisprudencia administrativa en este entendido. Entonces se le genera una puerta bastante fuerte de romper a la Policía Nacional para generar este tipo de situaciones, y por demás estamos en una época donde el garantismo judicial interpreta todas las disposiciones sin lato sensu y muchas veces genera contradicciones frente al precedente jurisprudencial del que habla el doctor Manuel Quinche en su texto, por demás ya que debe ser objeto de reevaluación, y lo digo con todo respeto, frente a las dinámicas que han venido presentándose en los últimos tiempos en el derecho colombiano. Entonces, básicamente esta es mi propuesta, estas son mis consideraciones. No estoy totalmente de acuerdo con el pronunciamiento del Consejo de Estado, porque si bien recopila algunas actuaciones que vale la pena resaltar por parte de la Corte Constitucional frente al tratamiento de la problemática asociada al consumo de sustancias estupefacientes, lo cierto es que en este escenario no da total claridad para entender cuál es la verdadera función que debe ejecutar la Policía Nacional desde el punto de vista de la efectividad y la eficacia del servicio de policía, y mucho menos desde el punto de vista de la efectividad, eficacia y eficiencia de las medidas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, porque daría la suerte, vuelvo y reitero, que aquel ciudadano que es sorprendido portando sustancias estupefacientes debe contar con la persecución de la Policía Nacional hasta el lugar último de su asentamiento para que se pueda corroborar cuál es la destinación verdadera del porte del estupefaciente, situación que por demás escapa de toda órbita de realidad. Es un gusto para mí compartir estos planteamientos jurídicos y estos razonamientos hermenéuticos con ustedes. Me suscribo con total gusto y aprecio por mi afamada y gloriosa Policía Nacional de Colombia.
Dios y patria y que tengan muy buena noche.